Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Hola, ¿qué tal, señores? Gracias por acompañarme en este informe especial. He decidido grabarlo de esta manera para ver cómo les gusta más a ustedes, así o que lo haga parado con el otro fondo detrás de mí. Déjenme su opinión en la parte inferior de este video, ya que sería interesante leer su comentario al respecto. Y bueno, señores, pues hoy decidí preparar un informe especial dándole seguimiento al caso del exboxeador Félix Verdejo, hallado culpable de 2 cargos criminales vinculados a la muerte de Keishla Rodríguez Ortiz y su bebé por nacer. Antes de continuar, me gustaría que haga clic en el icono de me gusta y que comparta este video. También que se suscriba a este canal en YouTube. Señores, la semana pasada les mostré las declaraciones que me hizo el padre de Keishla durante una entrevista exclusiva para Eni con Más, donde dijo que estaba dispuesto a perdonar a Félix Verdejo. Y en otra entrevista que le hice al señor Tony Rodríguez, le pregunté que si quizás la fama pudo haber cegado a Félix Verdejo. Escuchen su respuesta ante esta pregunta. Felipe Verdejo no era famoso, créeme. Él, por no quedar mal, yo digo que fue por no quedar mal con su familia. Su familia, ¿eh? Para no quedar mal con ellos, pues hizo esto. Porque él estaba en decadencia, porque él no, ya no estaba en su prime, como uno dice en el boxeo, porque ya él iba en picada, ¿me entiendes? En verdad, él no iba para... Yo digo que la presión de no dar cara, de fallarle a alguna gente, que es a su familia, pero ni nos falló a nosotros, porque había muchas maneras de resolverlo. Y bueno, pues aún así hay que reconocer que Félix Verdejo era considerado el diamante del boxeo en Puerto Rico, pero su brillo se opacó por el secuestro y brutal asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz, con quien tenía una relación extramarital de más de 10 años y de quien esperaba un bebé. Verdejo tenía 27 peleas ganadas, 17 de ellas por knockouts y solamente 2 perdidas. El exboxeador representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y ese mismo año comenzó su carrera profesional en la categoría de peso ligero. Con tan solo 19 años de edad, Félix Verdejo se unió a la empresa boxística Top Rank, con la que firmó un contrato por una cantidad no revelada que supuestamente incluía una bonificación de $600,000. Era una carrera totalmente brillante, diría yo. En 2016 tuvo problemas con la continuidad de su carrera al sufrir un accidente de moto, pero eso no lo detuvo. En diciembre de 2020 luchó por el título vacante internacional ligero de la Organización Mundial de Boxeo, pero después de estar peleando cómodamente, cayó 2 veces y perdió. Aún así, muchos medios lo calificaban como la futura estrella puertorriqueña y del boxeo latino en general, pero el ex-púgil, tras el brutal asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz y con el veredicto de culpabilidad, recibió el puño del knockout. La pregunta de muchos es: ¿cómo puede una persona con un futuro tan prometedor tirar por el suelo su carrera? Ese análisis lo hice con el doctor Osiel Jiménez, especializado en psicología forense. Doctor, el boxeador Félix Verdejo al parecer tenía un futuro súper brillante en el boxeo. ¿Cómo puede una persona con un futuro prometedor cometer un delito tan horrendo como el que supuestamente cometió este boxeador? Fíjate, Eni, es bien interesante ese comentario porque como una persona que tiene un futuro brillante es capaz de llegar a una situación de este tipo y torcer su camino o su vida de una manera tan drástica como sucedió. Eso nos lleva a pensar desde el punto de vista mental, emocional, que indudablemente algo existe, no existió, existe en la estructura de la personalidad de este señor,
algo indudablemente no estaba bien estructurado en él, en su personalidad, que lo lleva a actuar de manera impulsiva, violenta y drástica ante una situación como la que es conocida por la opinión pública en este sentido. ¿Se podía quizás haber evitado este delito? Mira, Eni, eso no sabría decirte que sí o que no. Lo que sí es importante saber es qué antecedentes había en la personalidad de este ciudadano, qué había pasado en su estructura de familia, en su estructura personal, en su infancia y adolescencia, que indudablemente probablemente haya habido algún elemento o algún indicio que nos dejara ver que algo pudiera no estar funcionando bien en su estructura de personalidad, que posteriormente ya en su vida adulta se detona como una condición o una situación que pudiera llamarse trastorno de personalidad, eh, por ponerle cualquier apellido, pero habría que determinar un poquito qué sucedió, qué antecedentes había en él. Entonces, doctor, en pocas palabras, ¿el boxeador quizás pudo haber tenido problemas mentales? Fíjate, es interesante eso que estás preguntando, porque una cosa es un trastorno de la esfera mental o de la esfera emocional, y otra cosa es la estructura o una alteración de la estructura de la personalidad. Cuando hablamos de un trastorno mental, la clasificación internacional de las enfermedades habla de alguna alteración de la esfera de la conciencia o de la capacidad para actuar o de la capacidad para tomar una decisión determinada. Si a ver, vamos, un trastorno de la personalidad no condiciona tu capacidad mental, pues tú estás consciente de lo que haces. Yo creo que aquí pudiéramos estar hablando más que de un trastorno de la esfera mental, un trastorno de la conducta y de la estructura de la personalidad de este ciudadano. Aunque para la clasificación internacional de enfermedades, los trastornos de personalidad también son considerados trastornos de la esfera mental, es importante determinar y clarificar que todo trastorno de la personalidad no condiciona la capacidad para tomar decisiones y para actuar libremente en función de tu voluntad o de la voluntad de cada uno. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que vamos más a pensar o hablar de qué sucede con la estructura de la personalidad de este ciudadano, que nos pudiera estar dando indicios o elementos de que haya algo a nivel de su capacidad para tomar una decisión de manera clara y consciente, porque su trastorno de personalidad lo está afectando. ¿Qué aspectos psicológicos piensa usted que se deben estudiar en la conducta criminal? Mira, hay tres elementos importantes. Capacidad de juicio, que implica estar consciente de lo que hace. Capacidad para tomar decisiones, es decir, que nadie te coacciona para eso, sino que lo tomas tú. ¿Ok? Y capacidad para discernir entre el bien y el mal. Entonces, si una persona tiene capacidad para saber lo que es bueno y lo que es malo, ya cualquier adulto lo tiene. Capacidad para tomar una decisión sin que nadie te coaccione y capacidad para actuar de manera clara y consciente. Estamos hablando de que esa persona actuó ajustado a una realidad y que no hay ninguna alteración de su esfera mental. Entonces, esos tres elementos nos hablan claramente de que hay plena conciencia de lo que tú haces al ejecutar el hecho como tal. Tú me preguntas si esta persona actuó bajo un cuadro emocional que lo llevó a esto. Puede ser que sí, Eni, pero yo te pregunto, ¿él sabía lo que estaba haciendo? Te puedo responder que sí. ¿Él tenía conciencia de lo que estaba haciendo? También te puedo responder que sí. ¿Por qué? Porque si él ejecutó el hecho, él estaba consciente. Y si él ejecutó el hecho sabiendo que posteriormente iba a haber una consecuencia de esto, también estamos hablando de conciencia. Entonces, estos elementos a la hora de hablar de la conducta criminal es importante tomarlo en cuenta y me imagino que el Ministerio Público lo hará. Pero esta es una decisión que se toma de forma repentina o es algo que quizás uno viene planificando por cierto tiempo.
Es que ambas situaciones son de cuidado, porque si lo ejecutas o lo haces de forma repentina, estamos hablando de una conducta impulsiva que también es delicada y peligrosa. Y si es una conducta premeditada, planificada, pues también estamos hablando de una persona altamente peligrosa, porque es una persona capacidad de ejecutar o planificar un hecho de esta magnitud. Ambas conductas son delicadas. Doctor, y finalmente, ¿se pregunta a un criminal por qué cometió un crimen y quizás lamentar haberlo hecho? No, indudablemente la respuesta es no. Eh, si ejecutas el hecho consciente de lo que haces y sabiendo las consecuencias de lo que haces, no hay vuelta atrás. Y emocionalmente, sobre todo si hablamos particularmente de un trastorno de personalidad, de la esfera social, de la esfera sociopática como tal, estas personas carecen de capacidad para arrepentirse del hecho cometido o de los hechos cometidos. Entonces, no, indudablemente no. Esta persona actúa de manera consciente y muy clara de lo que está haciendo y de las consecuencias que esto le genera. Doctor Osiel Jiménez, clínico en salud mental, muchísimas gracias por cooperar con Enicon Más. Gracias, Jenny, siempre a tu orden para aportar a la comunidad. Un placer, de verdad. Gracias. Y bueno, pues como les informé anteriormente, inmediatamente después de su arresto por parte de las autoridades federales, el perfil de Félix Verdejo fue eliminado del sitio web de la promotora Top Rank, que apoyó a la familia de Keishla. Y también el ex-púgil fue desvinculado de la agencia automotriz Dodge, de quien había recibido la camioneta que utilizó en el secuestro de la joven embarazada de 27 años de edad. Además, tras el hallazgo del cadáver de Keishla flotando en la laguna San José el 1 de mayo de 2021, Verdejo llegó a ser rechazado por un gran número de personas, especialmente artistas como el cantante de música urbana Bad Bunny, quien eliminó un video musical en el que participaba Verdejo. Recuerden que Félix Verdejo fue hallado culpable de 2 cargos: secuestro resultando en muerte y asesinato de un bebé por nacer. La revelación de las notas que el jurado en el juicio contra Verdejo envió al juez federal Pedro Delgado Hernández confirman que hubo un tranque con un solo miembro del jurado, dando paso a una división de 11-1 en los otros 2 cargos que el expúgil enfrentaba: carjacking, que resultó en muerte, y uso y porte de un arma en la comisión de un delito violento. El tema de Félix Verdejo, como ya ustedes saben, lo he estado siguiendo desde el principio y acá seguiré trayéndole toda la información conforme vaya saliendo, también realizando análisis de todo lo que acontece con relación a este caso. Así termino este informe especial, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Nos vemos en otra edición de Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.